Recuerden, estamos estudiando la doctrina de la Iglesia y la clase de hoy se llama Siervos del Señor o Siervos de Dios. Tenemos que pensar así de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Bueno, la Iglesia somos siervos de Dios. Y presten atención que es siervos con la letra S, que tiene que ver con servir. Otra manera de decir siervo, o lo que la Biblia en el idioma original dice, es esclavo. La palabra que traduce como siervo, y hay un estudio del pastor MacArthur, hay un libro, yo lo tuve, ese libro después lo regalé, pero ese libro dice que la traducción más correcta sería esclavo. De todas las veces que la Biblia dice que somos siervos de Dios, sería esclavo. Entonces nosotros somos los esclavos del Señor, los siervos del Señor. Eso es la Iglesia. No sé si lo pueden notar en el pasaje, allí dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y allí dice: y que no sois vuestros. O sea, yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Por qué no me pertenezco a mí mismo? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nosotros somos, los que somos cristianos de verdad, somos siervos de Dios. ¿En qué sentido? Porque Cristo nos compró, Cristo nos redimió, pagó por nuestra vida con su sangre. Eso somos la Iglesia. Ahora vamos a hacer un análisis que es interesante. Le había errado de página en mi cuaderno, estaba lejos, acá. Para que podamos entender ese concepto un poco mejor. ¿Ustedes, alguno sabe cómo se dice iglesia en inglés? Sí, ahí está. Así se dice iglesia. Esta es la palabra inglesa, la palabra del inglés, para decir iglesia. Pero, ¿por qué es interesante notar esa palabra? ¿Cómo decimos nosotros iglesia en español? Iglesia, ¿está? Así. Y se llama transliteración. ¿Qué significa transliterar? Cuando uno agarra las letras de un idioma original y las pasa a otro idioma. Yo no sé griego, pero las letras griegas son diferentes a las nuestras, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es agarrar esta letra griega, por ejemplo, es una tal, corresponde a una I. Esta otra griega corresponde a una G. Esta otra corresponde a una L. Y se translitera. Y entonces se pasa. En el idioma inglés no pasa eso con la palabra iglesia. ¿Por qué? Church o church no tiene ninguna cercanía con eclesía, del griego, o eclesia. Entonces tenemos que ver por qué tradujeron así, church, para decir iglesia. Y ahí es lo interesante, que esa palabra, church, tiene que ver con una palabra griega que es así. Kuriaké. Acá no es un tilde, es una cosa rara ahí. Y esa palabra, kuriaké, es una forma modificada de un sustantivo que es muy parecido, es kuriakos o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante notar esto? Porque esas palabras tienen otra base. ¿Cuál es la base de esa palabra? Kyrios. ¿Qué significa esta palabra? Kuriakos. Significa lo que es propiedad del Kyrios. Esa es la pregunta. ¿Vieron la pregunta, Valentina? ¿Qué es el Kyrios? Dijo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta palabra? Kuriakos es una palabra usada para referirse a aquellas personas que son propiedad del Kyrios. Y se escribe así. Kyrios. Con Y.
¿Qué es Kyrios? Esa es la pregunta. Bueno, la palabra Kyrios en nuestras Biblias es la que se traduce como Señor. Cuando ustedes están leyendo el Nuevo Testamento y dice Jesucristo es el Señor, la palabra griega es esa, es el Kyrios. Entonces, vamos a escribirlo de vuelta, Kyrios. ¿Qué significa Kyrios? Señor. Se utilizaba esta palabra en tres sentidos diferentes. Una palabra, un sentido en el que se utilizaba Señor es como lo usamos nosotros hoy para expresar respeto. Si no conoces a alguien, ¿cómo le decís? Señor o señora, ¿verdad? Porque es una manera de expresar respeto, ¿no? Es como diciendo, don, decimos también, ¿verdad? O doña, porque tenemos cierto respeto, cierta manera de honrar a una persona. ¿Cuál es otro sentido en el que se utilizaba esta palabra señor o Kyrios? En un sentido de el imperio. ¿Cómo se le decía al emperador? Él era el señor, era el Kyrios. Entonces, en un sentido de respeto, en un sentido imperial, y por último, tenemos en un sentido de el propietario de esclavos. ¿Cómo se le decía a una persona que tenía los suficientes recursos como para ser propietaria de esclavos? ¿Cómo se le decía? Kyrios, señor. Entonces, vamos a repetir. ¿Cuáles son los tres sentidos en los que se utilizaba señor? Como respeto, como imperio, como el emperador, ¿verdad? Y como el propietario o dueño de esclavos. Entonces, nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que que se usa la palabra Señor. ¿Y qué es lo que traduce la palabra Señor? Dos cosas. Jehová y Adonai. ¿Qué significa Jehová? Es el nombre de pacto para hablar de Dios. El nombre de pacto. Y cuando en el Nuevo Testamento quisieron traducir la palabra Jehová, que viene del hebreo, ¿verdad? Pero cuando quisieron traducirla, cuando quisieron escribirla en griego, ¿qué pusieron? El Kyrios. Y nosotros, ¿cómo le decimos? Señor. Pero esto, recuerden, Jehová es el nombre de pacto de Dios, como aparece expresado en el Antiguo Testamento. Pero Adonai no es un nombre de Dios. ¿Qué es Adonai? Es un título. Es un título. Es una manera de decir que Dios es el soberano, que Dios es el rey sobre todo, que Él es el gran Señor. Entonces también, la palabra Adonai, ¿cómo se traduce en el Nuevo Testamento? Señor. Kyrios, entonces aparece en nuestras Biblias como Señor. ¿Ah? Ya sea que se refieran a Jehová o que se refieran a Dios como Señor, se le dice Kyrios, se dice Señor. Ahora, acabamos de decir que hay tres sentidos en los que se usa la palabra, y uno de esos sentidos era como imperio, como el emperador. ¿Dónde encontramos que Cristo sea el gran Señor sobre todo? Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer allí, versículo 9 al 11. Vamos a leer el 9 también, que está bueno. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Ah? ¿Quién es Jesucristo? Según miren lo que dice. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Sumo no es jugo de naranja, como dicen los españoles. Sumo, ¿qué significa? Hasta lo más alto. O sea, que Dios exaltó a Cristo hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, este es el nombre que Dios le dio. ¿Cuál es? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor.
Es el soberano sobre todo. Pero también la Biblia hace uso de la palabra, la Biblia describe a Jesucristo en el sentido de propietario de esclavos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué leímos en 1 Corintios 6? ¿Qué leímos allí? Dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Recuerdan cómo Pablo hablaba de sí mismo? Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Soy su esclavo. ¿Por qué? Porque Él me redimió, porque Él me compró. Entonces, tanto en un sentido particular de cada uno, como en un sentido general, la Biblia utiliza esta palabra esclavo para referirse a los creyentes. Y Cristo es su redentor. Cristo es aquel que los compró. ¿Con qué compró Cristo a su iglesia? Con su sangre. La Biblia dice que Él derramó su sangre para pagar por nuestra liberación, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra justificación. Entonces, nosotros somos, como dice el título de la clase, siervos de Dios. Somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Él nos compró. Dice R.C. Sproul, dice, el significado original de la palabra church, es decir, antes de que se usara para referirse a la iglesia, ¿en qué sentido se usaba originalmente? Dice, se refería a las personas que eran propiedad de un kyrios, de un amo, de un señor. Nosotros cómo le diríamos? El grupo de esclavos, capaz, en español, ¿no? Los esclavos de fulano. Bueno, la palabra para referirse a ese grupo de personas que eran propiedad de un señor, ¿no? Acá se utiliza la palabra, creo que se dice servidumbre, ¿no? La servidumbre, decían, ¿verdad? Bueno, la palabra para referirse al grupo de personas que eran propiedad de un amo era church. Entonces, en el sentido original, se refería a personas que eran propiedad de un kyrios, de un señor. En el Nuevo Testamento encontramos el uso frecuente de esta imagen con respecto a la relación del creyente, tanto como individuo como cuerpo con Cristo. Así que nosotros somos los siervos de Cristo. Somos posesión de Dios porque Él nos ha redimido. Y ese es el mensaje central de esta clase. Nosotros, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, que hemos reconocido que somos pecadores, que estamos apartados de Él y que no hay esperanza para nosotros fuera de Él, entonces hemos creído en Él porque es nuestra única esperanza y pasamos a ser su propiedad. Pasamos a ser sus redimidos, sus siervos. Antes de continuar con esto, pero tenemos que dar un paso previo, y es entender que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, si ustedes van a Efesios, podemos leer mismo en... Vamos a leer, en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Miren lo que dice Pablo sobre los creyentes. ¿Cómo nos describe allí? Dice 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Otro pasaje recontra conocido que dice, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, los creyentes son personas que están en Cristo. Entonces, estar en Cristo. En Cristo. ¿Qué les hace pensar esto de en Cristo? Dentro, dice Valentina. Por ejemplo, ahora tenemos allá algunos hermanos que están en el fondo y por un poquito se pueden salir para afuera, ¿verdad? Un paso para allá y se van afuera del salón de la iglesia. Pero ellos están dentro. ¿Qué tuvieron que hacer para entrar? Atravesar la puerta, ¿no? Estaban afuera y ahora están adentro. ¿Dónde están ahora? En la iglesia. ¿Por qué? Entraron. ¿Cómo nosotros llegamos a estar en Cristo?
Bueno, primero estábamos alejados de Él. Y esa es la condición natural en la que nacemos todos. La Biblia nos enseña que Dios es santo y Él es el creador y Señor de su creación. Él creó al ser humano, creó al hombre, y el hombre se apartó de la voluntad de Dios. Pecó, cayó en pecado. Y al caer, dice la Biblia que murió. El hombre está muerto en su pecado, está apartado de Dios. Por eso nosotros compartimos el Evangelio, es decir, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que es cierto, Dios va a juzgar a los pecadores y todos estamos condenados, pero ha provisto un medio de salvación. Todos los pecadores saben que somos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Pero Jesús vino desde el cielo para ser nuestro redentor. ¿Qué significa redentor? Aquel que nos iba a comprar, para que ya no fuéramos más esclavos del pecado, para que ya no fuéramos más esclavos del diablo, sino que ahora pasemos a ser siervos de Cristo, siervos de la justicia, que andemos en el buen camino de Dios, porque Él nos compró con su sangre. ¿Cuánto costaba nuestra redención? Mucho. No podíamos pagarla. No podíamos comprar nuestra libertad. Seríamos siempre esclavos del diablo, esclavos de Cristo, esclavos del diablo y esclavos del pecado, a menos que hubiera un redentor. Dios mandó a Cristo para comprarnos. Él derramó su sangre para redimirnos, para ser nuestro redentor. ¿Cómo nosotros nos podemos apropiar de esa redención? ¿Cómo podemos estar seguros de estar en Cristo? Por medio de la fe en Él. Si tenemos fe en Cristo, si creemos, yo soy pecador, no puedo salvarme de ninguna manera, merezco que Dios derrame su juicio sobre mí, que Dios me mande al infierno, eso es lo justo. Pero creo que Jesús es el Salvador, que Él vino del cielo, que Él murió por mí, que Él entregó su vida, que derramó su sangre para salvarme de mis pecados. Yo creo que Él resucitó, yo creo que Él se levantó de entre los muertos, confirmando con su resurrección que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y ahora por fe en Él, yo soy salvo. Si tenemos esa fe, entonces ahora estamos en Cristo. Tenemos nueva vida en Él. Pero, ¿qué implica? Si yo estoy en Cristo, ¿saben lo que nos enseña la Biblia? Que también Cristo, ¿dónde está? En mí. Así que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. ¿Recuerdan el pasaje de Pablo, donde él dice, que es también un texto tan conocido, Gálatas 2:20, si no me equivoco, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ven? Yo ahora estoy en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En mí. Cristo vive en mí. Y esto es lo que se llama la unión mística o espiritual del creyente con Cristo. ¿Dónde está Cristo entonces si yo estoy unido a Él? En mí. ¿Y dónde estoy yo? En Él. Estamos unidos. ¿Por qué es tan importante mencionar esto? ¿Qué dice el título acá? ¿Alguien lo puede leer? ¿Cuál es la primera palabra? Siervos. ¿Esa palabra está en singular o en plural? Plural. ¿Hay solamente un siervo de Dios? Hay muchos siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Toda la iglesia. Todos los creyentes son comprados por la sangre de Cristo. Son sus esclavos, son sus siervos. ¿No? Somos siervos. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, a Cristo el Señor servís? Dice en Colosenses. Entonces, todos somos siervos de Cristo. No un siervo solo. No es que solo el pastor es el siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. Está en plural. Entonces, si eso es realidad sobre mí, que yo soy siervo de Cristo y que yo estoy unido a Cristo, que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, ¿eso es realidad también sobre quién? Sobre mis hermanos. Ustedes están unidos a Cristo, cada uno, lo que es verdadero creyente, está unido a Cristo y Cristo está en ustedes. Entonces, hay una unión mística del creyente con Cristo, ¿ah? Pero también ¿con quién? Con sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Cristo está en mí, pero también ¿dónde está Cristo? En mi hermano y en mi hermana. Cristo está en el pastor y está en los miembros. Todos estamos unidos, ¿por qué? Por Cristo. Tenemos una cofraternidad.
tenemos una comunión. ¿Qué significa comunión? Comunión es compartir. Ustedes saben que no es la costumbre entre nosotros. Nosotros decimos la cena del Señor o la Santa Cena, pero una forma de referirse a la Santa Cena es la comunión, ¿verdad? Ven, dice Pablo, la copa no, ahora se me fue, si es el pan de bendición que bendecimos y la copa de comunión, es que dice, se me fue ahora. Pero el punto cuál es que cuando tenemos la cena, tenemos entre nosotros comunión unos con otros y comunión con Dios. En la cena hay comunión con Cristo y comunión con los hermanos. Nosotros cuando traemos el pan, ya los hermanos muchas veces cuando traen el pan a la mesa, ya viene partido, pero recuerden qué fue lo que hizo Jesús en la cena. Dice que Él tomó el pan, dice, lo partió y lo pasó. Entonces, ¿cuántos panes eran? Era un pan que fue siendo partido. Y todos que hicieron, comieron. Entonces, había un trozo del mismo pan en cada uno de los que comieron. ¿Se dan cuenta? El mismo pan. Era un pan, fue partido, y un trozo de ese mismo pan ahora estaba en el vientre de cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántos Salvadores hay? Uno solo. Y todos nosotros hemos creído en Él. Por lo tanto, ese Cristo, ¿dónde vive? En todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos en común? A Cristo. Estamos unidos porque tenemos todos al mismo Cristo. Así como lo representamos en la cena del Señor. Hay comunión con Dios y también comunión con los hermanos. Ahora, vamos a ir concluyendo al pensar en lo siguiente. ¿Qué implica esto? Si nosotros decimos, hasta acá hemos establecido, somos siervos de Cristo, porque Cristo es el Señor que nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Somos siervos de Cristo. Estamos en Cristo, es decir, estamos unidos a Cristo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y eso es realidad sobre cada cristiano en particular, pero también sobre toda la iglesia en general. Todos los creyentes están unidos a Cristo. Todos los creyentes son siervos de Dios. ¿Qué implica eso? Bueno, no vamos a mirar todos los versículos, pero vemos, por ejemplo, estamos ahí en Gálatas, podemos ir a Efesios rapidito. Efesios 4, 30 y 2. Efesios 4, 32. 4, 32. ¿Qué implica esto? ¿Cómo tenemos que relacionarnos nosotros entre cristianos? ¿De qué manera tenemos que relacionarnos entre hermanos, entre cristianos? Dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué significa benignidad? Que tenemos que ser buenos unos con los otros. Que tenemos que expresar bondad. Dice allí, misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos. Tenemos que ser perdonadores. Unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que relacionarnos así, ¿no? Leo rápidamente 4 cosas. Debemos relacionarnos en amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Es decir, entre cristianos tenemos que amarnos, y eso significa pasar por alto nuestras ofensas muchas veces. Debemos respetarnos mutuamente la libertad que tenemos en Cristo. Ustedes recuerdan, hay pasajes, por ejemplo, en Romanos, en los que dice, miren, uno tiene cuidado de que no quiere comer una carne sacrificada a los ídolos. Otro piensa, los ídolos no son nada, entonces no tengo problema, me como la carne sacrificada. ¿Y qué dice Pablo? Miren, respétense. Si a uno le parece que es pecado comer la carne sacrificada a los ídolos, que no la coma, pero que tampoco juzgue al que come. Si a uno le parece que puede comer, que coma, pero tampoco sea de tropiezo al que no come. Entonces, eso es una indicación de que tenemos que respetar la libertad que tenemos en Cristo. Debemos abstenernos de juicios ásperos entre nosotros. ¿Se acuerdan? Dice en Gálatas que nos tenemos que reprender, que nos tenemos que exhortar con espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando nos acercamos a un hermano tenemos que ser mansos. No podemos perder el control y herir. ¿Por qué? Porque yo soy siervo de Cristo, pero el otro también. También es un cristiano, es un siervo de Cristo. Debemos reconocer entonces que estamos tratando con personas que son compradas con la sangre de Cristo.
Hay un pasaje que es tremendo, yo no lo entiendo completamente las implicaciones porque es difícil teológicamente de entender todo, pero dice Pablo, dice, no destruyas por causa de tu comida la obra de Dios. Dice, que no sea que porque vos estés comiendo algo, se pierda el hermano débil por quien Cristo murió. Es tremendo eso, ¿no? Es decir, no hagas nada, ni siquiera comer una comida que sea de tropiezo. Entonces tenemos que cuidarnos de no ofender a otros, de no ser de tropiezo, porque son la iglesia de Dios, son los comprados con su sangre. Ahora, muy lindo todo esto, ¿no? Pero ¿cómo se hace? ¿Entienden la pregunta o no? Dios nos dice que tenemos que amarnos unos a otros. Yo les pregunto, ¿es fácil amarnos? ¿Es fácil amar a todos los hermanos de la iglesia? ¿Es fácil soportar a todos? ¿Es fácil perdonar a todos? Es difícil. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo se hace? Porque hasta ahora uno mira y dice, ¡ay, qué lindo que es la Biblia! ¡Qué lindo el mensaje de cómo tienen que tratarse los cristianos! Unidos, en amor, en armonía, ¿no? Y pensamos en ese salmo, ahora no me acuerdo si es 117 o 133, algo así, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y uno piensa, qué lindo, qué bendición, y es lindo, claro que sí, pero yo le pregunto, ¿cómo se hace? Sí, es cierto, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Miren, yo orando, dice, sí, está bien, hay que usar los medios de gracia, pero hay algo más fácil que podemos decir. Y esto lo dice el libro que estoy leyendo de R.C. Sproul, pero también muchas veces en conversaciones me lo dijo mi tío Rubito. Él tiene, yo no quiero mentirles, pero creo que ya como 20 años de pastor de tener, más o menos. Y un día yo me estaba diciendo que había cosas que me parecían mal en la iglesia y a veces quejándome de esto y lo otro. Y recuerdo que me dijo así, Matías, yo lo que he aprendido es a mirar la obra de Dios por sobre las personas. Entonces yo sigo sirviendo, sigo trabajando, sigo esforzándome por hacer la voluntad de Dios, dice, mirando la obra de Dios más allá de las personas. Porque claro, si uno empieza a mirar las personas, si uno se centra en las personas, ¿qué hace? Deja la iglesia. Porque todos somos especiales. Todos tenemos nuestros problemitas. Todos somos difíciles de soportar. Todos pecamos. Todos fallamos. Yo no me considero una persona fácil de amar. Todos tenemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras falencias, nuestras fallas, nuestros fracasos. Es difícil. Si ustedes se concentran en la gente, ¿qué van a hacer? Van a dejar la iglesia. Porque no somos todos buenos. No somos todos personas agradables. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir adelante? Cuando miramos a Cristo por encima de esa persona que te fastidia. Cuando hay un hermano que para ti es una piedra en el zapato, ¿cómo sigues adelante? Cuando miras a Cristo por encima de ese hermano. Pero hay más. Nosotros debemos pensar, si soy miembro de un grupo de siervos y tengo un conflicto con los siervos, ese conflicto nunca debe llevarme a hablar mal del dueño de los siervos. Todos somos siervos bajo un mismo Señor. Piensen en esto. Si yo tomo la decisión de apartarme de la iglesia por causa de que hay gente que peca, yo no estoy diciendo que sea una iglesia apóstata, ¿verdad? Si es una iglesia apóstata que ya no enseña la Trinidad, que ya no enseña la salvación por fe, que ya no enseña la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Si es una iglesia apóstata, no les digo que permanezcan, váyanse corriendo. Pero tal no es el caso nuestro, aún no somos una iglesia apóstata. Entonces, si eso es así, y yo dejo la iglesia, yo me voy de la iglesia, ¿cuál es mi justificación? No tengo justificación. Porque yo ¿a quién tengo que hacerle caso? A Cristo, no a la gente. Claro que hay autoridad dentro de la iglesia, la congregación tiene autoridad, el pastor tiene autoridad, pero me refiero a que mi fidelidad principalmente ¿a quién tiene que ser? A Cristo, porque yo soy un siervo de Cristo. ¿Quién pagó por mi liberación? ¿Quién pagó por mi alma? ¿El pastor o los hermanos? ¿Yo mismo? ¿Quién derramó su sangre para comprarme? Cristo. ¿Y qué me dice Cristo?
Sé fiel a los hermanos, permanece unido a ellos, amalos, obedece a tus pastores, no dejes de congregarte. No se trata de mí. ¿De quién se trata? De Cristo. Tengo que hacer la voluntad de Cristo. Espero que no haya apagado el micrófono. Entonces, ya son y 35, vamos a liquidar esto con un gran final. Ustedes recuerdan, hace un tiempo estuvimos estudiando la ley y el Evangelio. Y muchas veces fuimos a un texto que es Mateo 5:48. ¿Recuerdan qué dice Mateo 5:48? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero yo les quiero preguntar así, a ver, y participen, hablen, participen, que es una clase. ¿Cuál es el mandamiento más difícil que nos dio Jesucristo? Hablen como si comieran todos los días. No, eso es muy amplio. Un mandamiento solo te estoy diciendo. Amar unos a otros. Amar a nuestros enemigos. Amar a Dios, teniendo mío propio. Bueno, Sandra y Milagro fueron los que estuvieron más cerca. Milagro pegó en el palo y Sandra hizo el gol. El mandamiento más difícil, amar a Dios. Claro que es difícil, no podemos cumplirlo. No estoy diciendo que haya un mandamiento que sea fácil en el sentido de que lo vamos a cumplir sí o sí. Todo mandamiento para nosotros es imposible de cumplir. Pero ¿cuál es más difícil? Amar a Dios. ¿Cuál es el problema con amar a Dios? Es bueno Dios, es misericordioso. Nos da todos los días el sol, la lluvia, nos alimenta. Pero ¿qué tal amar a los enemigos? ¿Quién quiere amar a sus enemigos? No hay nada más antinatural, nada más contrario a la naturaleza del hombre que amar a sus enemigos. ¿Quién quiere el bien de sus enemigos? ¿No? Que el Señor los reprenda, diríamos, ¿no? Y no queremos el bien de nuestros enemigos. ¿Verdad? Claro, es lo que queremos, que caiga fuego del cielo y los consuma. No es natural amar a nuestros enemigos. Lo natural es amar ¿a quién? A nuestros amigos. Miren cómo dice allí. Mateo 5:44. Dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Miren lo contrario. Bendecid ¿a quién? A los que os maldicen. Haced el bien ¿a quién? A los que os aborrecen. Orad ¿por quién? Por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, los que os ultrajan, es decir, los que son violentos con ustedes. ¿Con qué propósito tenemos que hacer esto? Para que podamos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque nuestro Padre, ¿cómo es? Nuestro Padre que está en el cielo. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. ¿Ven? Dios hace cosas buenas incluso por sus enemigos. Y dice el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, si yo amo al que me ama, saludo al que me saluda, hago el bien al que me hace el bien, le presto al que me presta, le doy al que me da, ayudo al que me ayuda. Estoy haciendo lo mismo que hacen los impíos, lo mismo que hacen los incrédulos. No demuestro ninguna característica particular o diferente. Pero si yo le hago el bien a una persona que me hizo el mal, ahí demuestro que Cristo está en mí. Demuestro el amor de Dios, demuestro la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces de esa manera estoy manifestando plenamente el fruto del Espíritu Santo. Ahora, es difícil también, ¿no? Amar a los enemigos. Es difícil. Podemos hacerlo únicamente ¿cómo? Por la gracia de Dios en nosotros y nuevamente mirando ¿a quién? A Cristo por sobre nuestros enemigos. Debemos mirar más allá. Está nuestro enemigo ahí y lo que tenemos es rabia, lo que sentimos es aborrecimiento hacia él, pero tenemos que amarlo. ¿De qué manera? Por Cristo. Porque Cristo me manda a hacerlo. Y es poniendo mis ojos en Cristo. Ahora sí, cerramos completamente. Piensen en esto. Si debemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más no deberíamos amar a nuestros hermanos en Cristo?
Es cierto que un hermano en Cristo puede ser a veces difícil de soportar, pero no va a ser nuestro enemigo. Si debemos amar y esforzarnos por amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más no deberíamos amar a nuestros hermanos? ¿Por qué? Porque al igual que nosotros son siervos de Dios, comprados con la misma sangre preciosa de Cristo. Esa sangre preciosa que se derramó en el Calvario para borrar mis pecados, tus pecados. Así que amémonos unos a otros. Y quizás alguno está pensando, bueno, yo no puedo hacer eso. Yo no quiero hacer eso. No quiero amar a los hermanos, mucho menos a mis enemigos. Eso demuestra que tu corazón es duro y que estás apartado de Cristo. Por eso, arrepiéntete de tu pecado. Reconoce a Dios como tu único Señor. Y pídele que también la sangre de Cristo limpie tu alma. Que también redima tu alma. Que pases a ser su siervo. Que Él perdone tus pecados. Que cambie tu corazón para que te dé también el poder, la intención para amar a tus hermanos y permanecer unidos a ellos.